Bienvenidas y bienvenidos a Cuarto para las 4. ¿Qué semana hemos tenido? La reforma judicial se aprobó, pero ¿a qué costo? ¿Dónde estuvo Yunes? ¿Dónde estaba el senador de MC? ¿Estaba detenido o no estaba detenido? ¿Cuál es la cola que les pisa a estas familias que votaron en contra de sus partidos a favor de la reforma judicial? Vamos a platicar de eso. Y también vamos a contarles cómo estuvo toda la sesión en el Senado, porque este cierre de temporada del sexenio de AMLO no lo tiene ni la Casa de los Famosos. Sí, qué cosa. Y hablando de casas, el que no se sale de su casa para que entre la nueva presidenta es justamente López Obrador, aunque ella ya dijo, bueno, señor, puede quedarse ahí hasta el 30 de septiembre, es más, hasta el 1 de octubre si quiere. Pero vamos a quitarnos la mirada de México, voltear a ver Estados Unidos, Trump y Kamala Harris, primera vez cara a cara. Y ahí, ahora sí que Kamala trompeó al expresidente. No se lo pierdan. Ahora sí que quédense con nosotros aquí en Cuarto para las 4, donde como pueden ver vamos a estar tocando temas interesantísimos. Aquí nos vemos. Aquí te contamos todos los detalles, los más sabrosos. Y suscríbanse de paso una vez antes de que arranque. Oigan, pues, bienvenidas todos, todas, sí, vamos a usar lenguaje incluyente porque nos dijeron que no les gusta y entonces lo vamos a hacer hasta que les guste. Oigan, muchas cosas Caro, que han pasado. ya pareces Contreras como ya sabes quién. Estamos viviendo en una autocracia, dijeron que eso es lo que nos gusta a nosotros, los gobiernos y las decisiones autócratas. Vamos a hablar mucho de esta semana, pasaron muchas cosas, obviamente lo que pasó en México en el Senado tiene muchas aristas, pero también lo que pasó en Estados Unidos con el debate de Kamala y de Trump se va a poner muy interesante. Saskia, querido hermano, güero, te amo, ¿verdad? Con locura y desenfreno, pero cuéntame de Yunes. Tan bonita. Es que nos queremos tanto que nos pusimos estos audífonos. Yo sí quiero decir, la verdad, te ves divina. Divinas y son prestados. Yo no le invertí dinero a estas cosas tan horribles. Son de una de mis mejores amigas. ¡Moción de censura! ¡Es nuclear, Jacobo! ¡Es nuclear! Por favor, pónganos en los comentarios que si nos vemos divinas o qué. O que si nos tenemos que poner los mismos audífonos tú y yo, Yuri, para la próxima. Oigan, a ver. ¡Qué calor! ¿Qué creen que estuvo más novelesco? ¿El tema de la reforma judicial en el Senado el martes o la Casa de los Famosos? Porque de verdad yo ayer, entre que si Daniel estaba detenido en Campeche, si Laida Sansores salía y decía que no estaba detenido, en que si le pasó a Dan Augusto el teléfono a Noroña para hablar o no hablar, y luego se apersona este ser, que eso sí a mí me pareció brutal, que es Miguel Ángel Yunes Papá, que fue gobernador en Veracruz. Él está directamente ligado con acusaciones de una investigación, la verdad, muy seria que hizo la periodista Lidia Cacho, que es una periodista que hoy está, hay que decirlo, está exiliada del país porque casi la matan, la secuestraron, la levantaron, la tuvieron durante muchas horas temiendo por su vida, torturándola, etcétera, tras una investigación que saca donde el empresario Zúcar Curi tenía una de las redes de pederastía más importantes de México. Ahí también estaba Mario Marín, que también ya está libre porque pobrecito se sentía mal, le dieron su arresto domiciliario porque se lo merece, ¿no? No había dado, yo creo, suficientes niños para que lo dejen en la cárcel, y dentro de los nombres que venían relacionados con esta red de prostitución infantil, de pornografía infantil, estaba Miguel Ángel Yunes. Y entonces eso me pareció increíble. El papá, porque el senador es hijo, y luego encima, como si necesitáramos esta novela, no entendí qué pasó. Tomó protesta el papá en el lugar del hijo, el hijo se bajó, pero en el momento que se toma el Senado y se cambian a otra sede, llega el que dice hijo, el senador original, pues, dice que estaba enfermo, pero resulta que no estaba enfermo, ¿no? Dice que enfermo, además. Traía buena semblanza, con un discurso aparte
que quieras o no, pues sí creo, y mira que Marco Cortés no es mi persona favorita en el mundo, pero esto que dijo Marco de decir, bueno, sí merecíamos que nos levantara el teléfono Yunes y nos dijera, voy a votar en contra de la reforma, por lo menos darnos perdón, a favor, bebé, a favor de ahí la les reforma. va, ¿no? Agua va, hubiera estado bastante bien. El problema también es, Sí. ¿cuál es? El que avisa no traiciona. Porque dicen que el que avisa no traiciona, ¿no? Y no les avisó en absoluto, no les dijo nada. ¿Qué pasó tras bambalinas el martes, donde se fingió o no se fingió una detención, donde entró otro senador? Todo. Empezó desde el domingo. Y ya era muy todo. claro hacia dónde. Mira, Roberto Gil lo dijo con Ciro Gómez Leiva el lunes en la mañana, muy puntual, y dijo: no es la primera vez que se sacan expedientes en la política para platicar, manipular, convencer, como lo quieran decir, respecto a ciertas negociaciones que se tienen que llevar a cabo. Pero es muy evidente y habla de la calidad de legisladores que estamos teniendo, porque claro, no vamos a hablar de Sergio Meyer diciendo que estaban discutiendo la reforma legislativa, ¿no? Tampoco vamos a hablar de esta chavita Chedraui, diputada que no sabe y no ha leído ni siquiera lo que está votando, sino quiénes son estos personajes que pareciera que hubo un intercambio de quizá cosas que tienen que ver con la justicia, ¿no? Yo digo, me he acordado de ti, Caro, me he acordado de ti, Caro, todo este tiempo, porque digo, yo creo que hay que cambiarle el nombre al programa y que ya no se llame Cuarto para las 4, sino hay que explicarle a los daneses, porque cómo les explicamos lo que pasó en el Senado y en la Cámara de Diputados antes. Nunca pudieron sesionar, o sea, no pudieron aprobar la reforma que el pueblo quiere en los recintos donde debían de estar, porque el pueblo llegó ahí a manifestarse, a decir, no queremos esto. Y aún así corrompieron senadores. A ver, Ana Paula, lo que pasa es que sí hay una polarización absoluta en México, en donde, perdón, pero hoy sí o sí, y así lo dicen los números también que vimos el pasado 2 de junio, la gente en efecto quiere que Morena esté en los órganos legislativos. Ahora bien, yo creo que la gente no fue a votar por la reforma al Poder Judicial. Y ahí es donde la larga cola, como ya dicen bien desde hace rato, la larga cola que tienen la mayoría de nuestros legisladores de todos los partidos, o sea, pues ese es el, digamos, pues es el hueco por donde se filtra cualquiera que los quiera presionar. No podrían haber negociado esto con los Yunes, porque ahí es el clan, el hijo y el papá, no lo podrían haber negociado. Y el hermano. Si no tuvieran un tremendo, exacto, y el hermano. Como diría Pompín Iglesias, qué bonita familia. Es correcto, si no tuvieran una cola kilométrica que les pisen. Entonces, pero fíjate, pues, yo ya cuando llegó el papá, Miguel Ángel Yunes Linares llegó al Congreso a subirse a la Cámara de Senadores y llegó con una cara, o sea, como que venía, yo dije, no, hombre, pues ya hubiera aprovechado por lo menos para echarse una arenga a favor de la legalización, la despenalización de todas las drogas, porque parecía que las traía todas adentro, mano, o sea, ya hubiera aprobado, ¿no? Así, exacto, con una temblorina, con los ojos desorbitados, en fin. O sea, imagínate tú la cola que no traen, que les pise, para que hayan traicionado, porque no es nada más traicionar, igual y me voy a ir aquí muy filosófica, pero no es nada más traicionar a la gente y el compromiso del pueblo, que puedes decir, bueno, ya son familias de políticos, han estado en todos los puestos, les vale madres lo que la gente pueda o no pueda opinar. Su propia familia, su propia gente, los papás de los hijos de los sobrinos, de los nietos, o sea, va a tener que haber un cambio de vida radical en la vida de los Yunes tras haber votado a favor de esta reforma. Sí lo creo. ¿Tú crees, Saskia? ¿No sientes que en México tenemos una memoria cortísima y que ellos le apuestan a eso y que al ratito incluso les va a pasar como no se acuerdan del Divino, de Ángel el Divino, que le pedían autógrafos después de que tuvo que aventarse a nadar para cuando llegaron a detenerlo la PGR que estaba en su yate? Luego la gente le pedía autógrafos en los restaurantes. O sea, siento que somos
una sociedad con una memoria cortísima para ese tipo de traiciones de los políticos. Más allá de la memoria, Ana Paula, yo creo que somos absolutamente tolerantes, o sea, porque como así ha sido toda la vida, en realidad, no, pues qué más da, no, pues sí, ya se entendieron, no, pues claro, yo creo que es un asunto de tolerancia, no de memoria, tolerancia. Ayer se filtraron unas imágenes de unos chats donde sale esta chavita, la diputada esta Chedraui, de sus familias, de sus, o sea, chats familiares de ella, chats de sus grupos de amigas, chats de la escuela de sus hijos, etcétera, etcétera, donde la llamaban traidora y donde le decían, o sea, le dijeron cosas muy, muy feas y creo que eso también tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia que tuvieron que hacer todo este show, ¿no? De que si está enfermo, si no, si está detenido, si no está detenido, para por lo menos tratar de limpiar el por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso hubiera estado increíble ver en el Senado de la República ayer, repito, en el Senado de la República, no en una sede alterna, el que la gente votara no porque es un mandato político, porque es un mandato de partido, sino que la gente hubiera votado porque realmente lo cree. Yunes hijo medio lo trató de salvar diciendo, ya leí la reforma y la verdad es que creo que no está tan mal como lo que están planteando la oposición. Mira, por lo menos dices, güey, votó con dignidad, votó con conveniencia de no porque alguien le dijo qué tenía que hacer. Y eso también se espera o podríamos esperar de los legisladores. ¿Tú crees? Claro que fue por no fue por salvar los temas jurídicos. El que tú salgas a salvar las cuestiones jurídicas, al que finjas una detención o armes un relajo para no llegar a votar al Senado de la República, ¿no? Yo ahí quiero Carol. Denme la palabra, como en el. Ahorita esto es como el Senado, y yo aquí soy Noroña porque hoy me bañé. Hoy me bañé para venir a este espacio. Entonces, en el que hablo. Noroña. Se veía muy bañadito, Ordórica, se veía muy. Sí, Imagínate que te pasas todo el tiempo esperando ese momento de bañarte, ponerte tu corbatita y que te revienten el portazo, pues te estaba enojado el señor. Pero varios puntos en eso que acaban de decir. Cuando dice Yunes Márquez, el hijo, que leyó la reforma y que por eso cambió un poco de opinión, me parece además de cínico, es como, a ver, tiene 10 días esta legislatura que tomó protesta. En 10 días aprobaron una reforma que va a tener un impacto fuertísimo en la procuración de justicia en el país. En 10 días el señor no se había tomado el tiempo de leerla, la leyó justo el día que le iban a votar, a lo mejor mientras estaba enfermo porque dijo que le dolía la espaldita, y entonces como Frida Kahlo, él acostado leyendo la reforma, ¿no? Y dijo, está padre. Tan sabe que esa reforma no va a cambiar de origen y la raíz de la corrupción y de la impunidad, que él sabe que aún votándola a favor, están libres él y su familia de piedra y lodo y todo lo que se les pueda echar, porque si fuera justicia, si fuera realmente la reforma hacia lo que va, habría una paradoja terrible ahí entre que él vota por una ley, por una reforma que va a obligarles a dejar de ser a negociar impunidad, y entonces él negocia su justicia con la impunidad que se supone que esta ley está quitando, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece desastroso. Todo lo que pasó en el Senado me parece de una vergüenza absoluta, porque tanto unos como otros, ninguno estaban escuchando, ni la parte opositora, ni la parte oficialista estaban escuchándose, todos estaban ya dando por hecho lo que iba a pasar, armadísimo. No traían un discurso, traían un mandato, tenían que aprobar la reforma judicial sí o sí, pasara lo que pasara, a cuesta de lo que fuera. O sea, la verdad, sí, todo me pareció bastante patético, pero también entiendo y reclamo y señalo que esta reforma, digamos, todo el borrador, estaba desde febrero a disposición de todos los legisladores y los legisladores to be. Y la neta es que a nadie le interesó, ni al Poder Judicial, porque ayer y con
nuestra querida Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo, a ver, hago un llamado a la no violencia, pero ese tantito. O sea, el tema es que ningún político, ninguna política le entró a leer ese dictamen, no nada más Yunes Márquez, o sea, nadie leyó ese dictamen y nadie dijo, a ver, estaría bueno que presentáramos una propuesta alternativa, porque ahí sí no hubieran tenido espacio para andarse rasgando las vestiduras y sí hubieran podido tener un mucho más informado debate en tiempo y forma. Pero pues la verdad es que ahí López Obrador, pues como si fuera Napoleón Bonaparte, vio cómo estaban los ejércitos, cómo se alineaban y cómo andaban nada más peleándose en campaña, y por ahí es por donde pasó esta reforma judicial. Así que tampoco pueden andarse de verdad lamentando y rasgando las vestiduras en la oposición porque no hicieron nada, hija, nada. Estoy 100 de acuerdo, Yuri, 100. Lamentablemente tenemos una pésima oposición. Lo que creo es que se hicieron algunas foros para consultar especialistas y tratar de armar una propuesta alterna. No fue tanto de la oposición, fue mucho más de especialistas, y lo que creo es que nadie, ni en el equipo de Claudia Sheinbaum, anticipaban la mayoría calificada en el legislativo, y no la tuvieron, se las otorgaron los tribunales, entonces por eso los chamaquearon. Lo que no entiendo es como lo de Trump. Ya en Estados Unidos ya le tomaron la medida algunos a Trump, entre ellas Kamala Harris. Ya sabe qué es lo que le prende los botones y lo aprovechó en el debate, que luego vamos a platicar de eso. Aquí no hemos encontrado, o la oposición sobre todo, no ha encontrado cómo hacerle frente a López Obrador. Todo mundo tiene su flanco débil y aquí no se lo han encontrado, Peje, y siempre lo subestiman. No se trata nada más de encontrarle el flanco a López Obrador. Este cuate ya se va en 3 semanas. O sea, no es de encontrarle el flanco, es también de ver, o sea, que la oposición, la verdad, se ha dormido. Pues, sí, sus laureles. O sea, no hay por eso digo, no porque la oposición. Y ayer no hay. No, y cómo salir, sacar su propio hueso, cómo sacar una lana de ser posible, como es el caso de Yunes y de varios otros, porque yo estoy seguro que el presidente viene negociando estas reformas desde hace un rato ya, y no creo que se esperaron al último día. Oye, cuando el decente de la película es Alito Moreno, fue el decente, ya imagínate cómo estamos. Pero él y Marco Cortés fueron los más decentes en toda esta película al final. O sea, Oiga, tú acabas de resumirlo todo. No, es que yo coincido. Las quiero llevar a otro espacio, porque podemos seguir hablando de esto que pasó en el Senado, que fue desastroso y que creo que todas coincidimos en que la reforma como está no tenía sentido de aprobarse, pero que todos negociaron por ellos mismos, como lo han hecho siempre. Ojalá hubiera pasado en el Senado. Que no pasó en el Senado, pero lo que yo quiero es que vayamos a lo que sigue, y es ¿qué va a pasar ahora? Es decir, estallan los estados, viene una cascada de aprobaciones, quién sabe si para cuando salga esto ya esté completamente aprobada, probablemente sí, me refiero a aprobada por todos los estados, sin oposición en los estados, porque además tienen mayorías parlamentarias prácticamente en 16 de los 24 en los que están gobernando ellos, 27. Y solo necesitan... Entonces, ya que no va a haber legislatura en octubre. Exacto, no va a haber ninguna oposición ahí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esta reforma judicial? Y déjenme les cuento lo que yo pienso, y quiero que a partir de ahí ustedes me digan qué creen que va a pasar. Yo genuinamente creo que no va a pasar nada. No va a pasar nada para la gente que siempre ha tenido poco acceso a la justicia, va a seguir sin acceso a la justicia. La gente que no ha tenido para pagarle a un abogado, va a seguir sin tener para pagarle a un abogado. La gente que ha topado con jueces corruptos, se va a seguir topando con jueces corruptos. Es decir, que para la mayoría de las personas a pie, porque además la mayoría de los casos se quedan, el 96% se quedan en la gente de a pie y solo un porcentaje escalan a niveles mucho más altos, va a ser exactamente igual. Una justicia que no les va a llegar. Eso creo yo. Aquí lo importante de lo que estás diciendo es también, hay que entender que o sea, si ya nos metemos a temas de justicia, especialmente de justicia penal, de justicia familiar, etcétera, el problema principal que tienes en este país son las fiscalías, donde se lleva a cabo toda la corrupción,
Esas sí no se tocan, ¿no? O sea, que no se tocan. Esta reforma no toca a las fiscalías. O sea, sí. Y ministerios exacto, públicos, ¿no, los Saskia? ministerios públicos de las fiscalías, etcétera. O sea, Es que no son lo mismo, no, digo, no, esto es una pregunta. El la Ministerio detención. Público es a donde tú llegas a presentar tu denuncia y la Fiscalía es independiente del Poder Judicial, es en donde a nivel No, federal tienes está las Gertz Manero distintos, claro, y a pero nivel local están tienes ligados los distintos ministerios fiscales. públicos y las fiscalías. Ajá. O sea, o sea, está bajo el mismo, Ok. que es donde se integran las carpetas de investigación, Así es. donde se hace la investigación correspondiente para que un Ujú. expediente pueda ser enviado a lo judicial para que el secretario de acuerdos, los abogados, el juez, el magistrado, etcétera, puedan revisar, digamos, el documento. O sea, es que en pocas palabras destrozaron lo que más Exacto. o menos funcionaba del sistema judicial y no compusieron lo O que sea, está abajo, no, que es en Yo no sé donde si no está lo todo el compusieron, me problema parece de que no se han justicia en metido a México. eso. O sea, lo que hay que revisar es que venga una reforma fiscal, que eso es lo que, ¿no? De las fiscalías, no, de las fiscalías, Claro. o sea, ¿El una fiscal? reforma que reforme las fiscalías en el país, también, esa también urge, ¿no? Pero también una que se reforma meta en fiscal. eso y acordarnos que el 80% de los casos también en este país son a nivel local. Entonces, esta es una reforma federal que se mete con quienes toman las decisiones. Hoy, y sí hay que decirlo porque muchas veces hablamos del sistema de justicia de manera integral, donde decimos, no, bueno, tal juez se corrompió porque dejó libre a X persona o porque le dio el arresto domiciliario a X persona, pero la realidad es que ese juez, con la carpeta de investigación que tiene enfrente, toma las decisiones que toma porque la fiscalía les manda esas basuras de carpeta muchísimas veces. Entonces, o sea, estamos volcándonos en un tema que es la reforma judicial, que sí tiene todos los riesgos del mundo, especialmente el hecho de que vayan a ser votadas las personas, pero la realidad es que la problemática de la percepción de justicia de la gente está en el funcionamiento de las fiscalías o no. Y esta reforma no las toca. Yuridia, cierra. Yo creo. No cierres. Que ahí es. No. Al ratito sí voy a cerrar, pero ahorita yo lo que creo que va a ocurrir en el inmediato plazo después de que, porque claro que la van a aprobar en los congresos locales, en efecto Morena tiene mayoría en prácticamente todos los congresos locales, le va a alcanzar y hasta sobrar, hombre, para aprobarla. Van sobrados. Pero yo creo que lo que va a ser muy interesante es cuando pase al momento de leyes secundarias, o sea, las leyes que van a tener que diseñar y también aprobar y también echar para adelante tras la aprobación de esta reforma al Poder Judicial, y yo creo que es ahí donde van a descafeinar, por decirlo de alguna manera, descafeinar sobre todo, o sea, de frente a la evidencia del mercado cambiario, de todos los señalamientos de Estados Unidos, de la bolsa de valores, o sea, porque tampoco, yo pensaría que tampoco van a ser tan suicidas los morenistas, y por supuesto Claudia Sheinbaum es absolutamente inteligente y entiende que meterse, digamos, en esas aguas fangosas puede ser el peor arranque para su gobierno. Entonces yo lo que creo es que a la hora de empezar a diseñar ya, o sea, y eso ya no va a estar López Obrador, van en efecto a los juristas, a los expertos, a los académicos, los van a convocar para ver cuál puede ser la mejor manera de instrumentar lo que acaban de aprobar en ambas cámaras federales, y ahí es donde posiblemente, ojalá, así cruzamos los dedos, se haga la reforma al Poder Judicial y a la impartición de justicia por la vía de las leyes la más deseable posible. Ya se aprobó esto, ellos se comprometieron a que salieran ambas cámaras, va a salir también en los congresos locales, pero ojalá al momento de ya bajar la tierra, la bajen de la mejor manera posible, porque si no, eso le va a terminar convirtiéndose en un boomerang para los propios morenistas por un montón de razones. Ordórica, ¿coincides? Sí, yo coincido con las tres.
Ahora sí coincido con las tres. Nada más, lo único que pondría como en una según es que las leyes secundarias nunca pueden estar por encima de una ley constitucional. Entonces sí me gustaría ver y fue lo que dijo Yunes Hijo al momento de dar su postura de por qué iba a votar a favor de la reforma judicial. Dijo, ya en las leyes secundarias vamos a poder hacer algunos reacomodos, ¿no? Pero siento que pues vamos a ver qué sucede, no, porque no se sabe nada. Esto fue ahora sí que una cosa como alborras, nada más para colgarse una medalla de me fregué a la Suprema Corte, que es lo que quería el presidente. No se sabe cuánto van a costar las elecciones de la primera tanda en junio del año próximo, cómo se van a hacer. Oye, ¿qué carpetota nos van a tener que dar para que nos pongan 4,398 nombres y de esos 4,398 cada quien vamos a tener que tachar 600 nombres? O sea, es realmente una cosa, porque dicen mucho, en Bolivia no ha funcionado y se eligen a los jueces. En Bolivia no ha funcionado y allá se eligen a los jueces. Pero ¿qué crees? En Bolivia se eligen 58, porque el país es de este tamaño, 58 personas, acá 4,000 y tantas. Entonces creo que eso es algo para tomar en cuenta. Oye, Dorica, ¿y crees que esto le va a afectar a Claudia vaya, a Claudia le va a tronar de alguna manera lo que sea que resulte de todo esto? Ella será la que tendrá que lidiar con este proyecto. Luego salió Marcelo Ebrard a tratar de calmar a los mercados, diciendo que en el próximo gobierno serán amigables con los inversionistas extranjeros, nacionales y tal. Entonces, evidentemente están preocupados y creo que aquí en México hemos estado volteando a ver mucho lo del tipo de cambio, pero el tipo de cambio es una variable. O sea, la reforma es retrógrada, así la bautizó el Financial Times en su editorial. Esto es un paso retrógrada para México. Y en ese sentido, pues yo creo que es una pastilla envenenada para una Claudia Sheinbaum que llega con se inaugura con esta reforma al Poder Judicial y en el lado de Morena está plantado el hijo del presidente López Obrador. ¿Qué mensajes son esos? Oye, de pastillas envenenadas, sí, a eso voy. Ajá, justo. O sea, yo lo que estoy pensando es a ver si no le dejan varias ahí regadas en el departamento, no sabemos si es departamentito o departamentote, en el departamento que hay en Palacio Nacional, porque López Obrador y Beatriz nomás no se han salido. Yo no me acordaba de Marta Sagún, así como arañando las paredes de su cabañita ahí en Los Pinos, cuando vivían ella y su esposo Vicente Fox Quesada, y nomás no se quería salir tampoco, y yo así de, me cae que, o sea, ya lo hemos visto todo, y esto tampoco me sorprende. Pero lo cierto es que Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa que dio esta semana, sí dijo, voy a vivir en Palacio Nacional, le daremos, porque López Obrador no se ha salido, o sea, a ese grado todo y todos le valen sombrilla, porque está ya por entrar quien será su sucesora, Claudia Sheinbaum, y creo, hasta donde sabemos y entendemos, no ha empacado, ya no digan sus chones, no ha empacado absolutamente nada, y no ha dejado el terreno ya libre para que pues Claudia Sheinbaum, su esposo, vayan ya pues acomodando también sus cositas, sus tiliches. Nacional. Sí, a ver si pues todos nos arremangamos, ¿no? Nos ponemos las mangas hasta acá y le ayudamos a López Obrador a que saque ya todas sus chivas. Para mandar sus cosas a la chingada, dices, o sea, su rancho que tiene en Tabasco. Yo no voy hasta allá, la pena ver, no faltará quien quiera, ¿no? Ver esta transición. Yo voy mucho. Claudia, la presidenta electa, ha sido tan elegante, la verdad, en esta transición. ¿Dónde está parada Claudia con esta reforma, no? Incluso el propio martes Claudia dijo, la verdad es que no he visto las noticias, no sé qué está pasando en el Senado de la República, algo así dijo, y luego solamente salió en la mañana del miércoles a celebrar el que se haya pasado la reforma, pero todavía falta esta otra etapa que tiene que ver con Claudia como presidenta. El presidente ya retirado, como dice que va a ser Beatriz Gutiérrez Müller, quedándose en la Ciudad de México, porque ese chismito del miércoles, de la mañanera
Hoy nos enteramos en ese romance. El presidente y la primera dama. Esa pareja perfecta. Que viva la familia. Regresamos a Pompín Iglesias. Qué bonita familia. Sí, hijo, el o sea, presidente, como dice. pobre Claudia, mujer, pausa. Acuérdense que en materia de la reforma todavía pueden haber discusiones que tengan que ver con las reformas de las reformas. O sea, todavía nos podemos meter a reformar las reformas y aquí va a ser interesante quizá el premio hacia el presidente de ahí están tus reformas, ¿no? Te fuiste con la dignidad con la que llegaste y te fuiste pidiendo y prometiendo lo que dijiste que ibas a querer cumplir y demás, pero quizá ya ahorita Claudia está viendo la otra moneda que es pues el posicionamiento tan fuerte de Estados Unidos y de Canadá en contra de las reformas. O sea, la cantidad de millones de dólares en ausencia de inversión en nuestro país por consecuencia de esta reforma, etcétera. Habría que ver qué pasa en los siguientes meses, ¿no? Sí, a mí lo único que me encanta que veamos eso como un baño de realidad. Lo único que siento es que me da la impresión de que el presidente dice, estos llevan amenazando con que si las inversiones y no sé cuánto desde que cancelé el aeropuerto y ve que bien va México. Y entonces cree que se puede seguir saliendo con la suya una tras otra y ahorita ahí está la del Poder Judicial, o sea, todo ha ido subiendo de tono y él dice, pues siempre andan con el cuento de las inversiones. Es como la violencia doméstica, ¿no? O sea, es como la violencia doméstica, o sea, siempre es una o dos o tres rayitas más arriba, hombre. Pero el chisme. Oye, Ordorika, pero el chisme. Sí, eso es lo que realmente importa. El otro día nos vimos en la comida de los 300 líderes, esta Saskia y yo, y estaba yo sentada con una amiga que no se dedica a la política y pasa Altagracia, esta mujer que es la dueña de Grupo Minsa, su papá, pero ella lo maneja, y mi amiga le dice, México confía, ella obviamente es asesora cercanísima a Claudia Sheinbaum, sobre todo para temas económicos. Fue nombrada como el enlace con los empresarios. Exacto, como el Poncho Romo de AMLO, es ella. Para tratar de aprovechar el contexto de nearshoring, que si México lo hace bien, pues va a crecer mucho. En México, bueno, entonces le dice esta amiga que no está metida en el mundo de la política, entonces siento que eso le da una frescura distinta y le dice, México confía en ustedes. Y ella se voltea como sorprendida y le dice, México es un país muy grande. Y le dice ella de regreso, sí, por eso, México confía en ustedes. Y bueno, ya, ella se fue para adelante, pero entonces del otro lado estaba una amiga que sí se dedica a la política y me dice, tuve una reunión el otro día y me estaban contando que Claudia Sheinbaum mandó a hacer un estudio independiente sobre la reforma al Poder Judicial. Le entregan los resultados, Altagracia estaba con ella, no sé si había más personas, y ven los resultados de este reporte independiente de cómo ha funcionado la reforma al Poder Judicial en Bolivia y que dicen, pues es un desastre. Lo lee Claudia y dice, este reporte no sirve para nada. Lo desechó, un poco como el reporte independiente cuando lo hizo la Noruega sobre la caída del metro, de la línea 12 del metro, que desechó el informe independiente cuando vio que el resultado no era lo que ella esperaba. Pues un poco así con esta pues reporte independiente de lo que es la reforma del Poder Judicial. Es un trascendido, ojalá que no sea cierto porque pues eso a mí me pondría muy nerviosa. Bueno, Altagracia Gómez Sierra, yo la conozco personalmente, es una mujer brillantísima, o sea, si te vas para atrás lo inteligente que es brillantísima, o sea, pero sabe además de todo, o sea, sí, claro, sabe de su negocio y de los negocios y de economía, pero, o sea, es una chava, porque está mucho más joven que todas las aquí presentes, pero sabe de todo y es brillantísima, y ¿saben qué? Claudia Sheinbaum sí la escucha y la escucha un montón. Entonces yo al menos por ese lado creo que el mapa de con estudio o sin estudio lo haya tirado o no a la basura, pero el mapa de lo que tienen que cuidar y tienen que tener como muy
muy resuelto una vez que ya tengan aprobada la reforma judicial. Yo creo que lo tienen y lo tienen clarísimo, y espero, como esperamos todos, porque pues, si le va bien a México, nos va bien a todos, a todas, a todes. Estás hablando mírate, no, te voy a detener porque estás hablando con lenguaje incluyente y eso es de... Oye, sí, pero no, ¿saben qué quiero? Quiero que vayamos... para ir cerrando, que no se nos pase el tema que trae Ordorica, que me parece que está muy relacionado con todo esto que estamos diciendo. Claro. Al final de cuentas, lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar directamente en cómo la política se va a negociar a partir de quién gane en las elecciones de Estados Unidos. Y ayer hubo un debate, bueno, cuando ustedes estén viendo esto, probablemente sea antier, o sea, acuérdense que aquí el tiempo es muy, muy difuso. Pero bueno, el martes hubo un debate, y se puso muy interesante, porque mientras en la Cámara de Senadores se daban con todo y se decían de cosas horribles, en el debate Kamala y Trump estaban diciendo, Ordorica, por el amor de Dios, dijeron que comían animalitos, ¿qué estaba pasando ahí? De los ovnis sacando bebés. Y gatos. Los haitianos. Es que la historia. Yo por eso lo tengo aquí. Agárralo bien. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar ir al gabacho. Porque te van a agárralo. ¿Cómo estuvo, Ordorica? Cuéntanos. A ver, mira, arrancó el debate y yo creo que lo tuvo en charola de plata Donald Trump, porque la primera pregunta fue sobre economía, fue sobre inflación. O sea, Trump tenía ahí para irse duro sobre Kamala. Y yo la sentía a ella al principio con vocecita temblorosa, nerviosona, pero de pronto agarró y le picó los botoncitos que le tenía que picar a Donald Trump de una manera muy elegante, y Trump cayó redondito en todas. La primera es a los 30 minutos del debate, cuando dice, yo quiero invitar a todos los estadounidenses a que vayan un día a un rally de Trump, y tú dices, caray, está invitando a la gente a ir al rally del otro. Vayan al rally de Donald Trump y se van a dar cuenta cómo al ratito, cuando empieza a platicar de personajes ficticios, de Hannibal Lecter, la gente se empieza a salir de los rallies, se aburren, les aburre lo que dice, y veías la cara de Trump diciendo que ese para él, el tamaño de sus los asistentes. Megalomanía. No, pero él justo mide, yo creo que sus tamaños respecto a cuánta gente va a sus rallies, para no ser muy vulgar. Y pues, lo superprendió. Y entonces de ahí, cuando le ponen otra maravilla, los moderadores, que es vamos a hablar de migración, y Trump tiene todo para irse en contra de Harris, sale a hablar de la teoría de la conspiración, de que si en Springfield, Ohio, los haitianos se comen a los perros de los ciudadanos. Entonces, dices, sí, perros y gatitos y hámsters. La verdad, no puede ser que haya dicho eso. Entonces, Harris, elegante, se ríe y dice, ¿qué estás diciendo? Y el moderador, David Muir, el moderador de ABC, le dice, oye, nosotros hicimos una nota en ABC, fuimos a Springfield a tratar de ver qué era con esta historia que estaba circulando en Facebook, y entrevistamos a las autoridades y es mentira. Y Trump decía, yo no sé qué les dijeron las autoridades, pero siguió adelante. Igual que con la nota, ¿te acuerdas, Ana Paula? La nota de la pizzería donde se comían niños cuando Hillary Clinton era su contendiente. Los violaban. Oye, Ordorica, la misma técnica, ¿no? Había momentos, mentiroso. Porque yo, como la masoquista que soy, no solo estaba viendo lo que pasaba en el Senado, sino que de repente me iba a ver lo que pasaba en el debate. Y había momentos como estas masoquistas, y corrígeme si tú lo percibiste igual, en los que Kamala lo veía incluso hasta con ternura, ¿sabes? Como cuando ves a alguien que dice, güey, te estás hundiendo, estás excavando, porque se reía con una compasión de, chales, carnal, eso si hubiera sido un debate mexa, la Kamala en ese momento estaba diciendo, chales, carnal, ¿qué tienes, güey? ¿Qué tienes? Porque estaba diciendo cosas tan irreales, tan absurdas. No me toques algo chido. Estaba peor que Yunes, pero sin, mal en su avión. Ahora, esto cómo nos impacta a nosotros, Ordorica, en
en cómo se movieron el repunte, porque además también las elecciones allá de demócratas y republicanos no estaban tan parejas y hay un pequeño repunte, creo yo, desde mi ignorancia, pero esto cómo nos afecta a nosotros de este lado, ¿no? Bueno, primero les tengo un dato de cuánta gente vio el debate. 59 millones de estadounidenses según Nielsen. Esto, para ponerlo en contexto, el partido más visto de la historia de la NFL ha logrado 29 millones de televidentes. Aquí 58, perdón. Está... Y le andaba compitiendo el canal del Congreso el rating, ¿no? Exacto. Por primera vez en su vida. Pero, oye, qué interesante dato Sí, que estás sí, dando. sí. No nada más estuvo buenísimo el debate, porque qué capacidad Donald Trump de decir la cantidad de estupideces que dice y de hacer los gestos que hace. O sea, lo que fue poderosísimo del debate también fue estos gestos que se hacen entre ellos. Kamala lo tenía dominadísimo y qué bien la asesoraron en sus caras de... Ay, güey, por Dios, o sea, ¿qué está diciendo este pendejo? No, así, y todo el tiempo la cámara en ella, veías, y luego la cara de idiota que pone Trump de como de, güey, y la cara que pone de... Más se enojaba el otro. Cállate, quita esa cara, ya sabes, pero, no nada más me encanta que un país, y sí, soy de la vieja esa horrible que juzga muchísimo el que hayan más personas viendo la Casa de los Famosos que preocupados por la reforma judicial, y la gente me critica, ay sí, güey, desde el privilegio, la mamada, digan lo que quieran, me da igual, pero celebro muchísimo una nación que busque informarse, y por ejemplo me encantó que Taylor Swift, que es una de las mujeres, ¿no?, más famosas en Estados Unidos, en el mundo, haya salido a posicionarse después del debate. O sea, el mensaje es, tras ver, a favor de Kamala, pero el mensaje es, favor tras de ver Kamala, el debate además, de los dos candidatos políticos a la presidencia de mi país, escuché las propuestas y mi postura es esta. Y paralelo aquí en México, la reforma judicial, casi ni leímos la reforma judicial, no hay pedo, nada más se nos dijo que hay que votar así y hay que votar así, ¿no? O sea, la importancia de esa conciencia al nivel ejecutivo y legislativo. Sí, no, yo para contestar un poco lo que decía Carol y por qué saqué este número a colación, este encuentro entre Trump y Harris era básico para los dos. Primero, para que Trump lograra decir quién es Harris, ponerla él él dibujar quién es Harris, porque a pesar de que es la vicepresidenta, sí, claro, de perfilar quién es, porque si dejaba que Harris mostrara quién es ella, pues ella puede hacerse, o sea, Trump tiene un piso y un techo de simpatizantes muy cercano, que está medido, 45% de los estadounidenses de sus simpatizantes van a votar por él, no importa si lo ven a él comiéndose a los perros de Springfield, Ohio. Y pero no sube de 47, entonces él ya está ahí sólido. Lo que necesita Harris es agrandar la base de votantes que votó por Biden en el 2020, porque ahorita 9.5 de cada 10 estadounidenses que votó por Biden va a votar por Harris, según las últimas encuestas. Necesita jalar ese punto 5, sí, exacto, necesita jalar ese punto 5 y agrandar esa bolsa de votantes. Y ver si se agarra algunos indecisos en los estados, claro, que siempre están en los columpios bailando, claro. Entonces, justo, creo que tuvo la oportunidad de hacer eso. Y eso significa para México tener a un Estados Unidos institucional versus un Estados Unidos de odio, de rencor, que ve a México como un vecino terrible y que no va a tener empacho en juntar temas comerciales con temas de seguridad, con temas de drogas y de crimen organizado con tal de salirse con la suya. Justo eso, Ardórica, ese era como mi punto para ir cerrando, que era qué nos convenía más a México como país, y además, me queda claro que Kamala es una mejor opción dentro de las opciones que tenemos, es decir, entre Trump y ella, pero además, ¿qué les representa? Y me gustaría que con esto, si les parece, cerráramos, porque tengo mucha hambre. Básicamente me gustaría decir alguna otra cosa, pero quiero ser muy honesta, y tengo hambre, Pero no te comas, por favor, no te comas unos tacos de suaperro. Unos perritos, nunca. Ya no estoy comiendo animalitos. Por favor. Oigan, ¿qué les representa el potencial momento en el que vayamos a tener a dos mujeres
y un camino, no, Mira, a dos mujeres negociando, como Claudia Sheinbaum en México hermana, y ¿qué Kamala te en Estados Unidos. Para como va Sería, la suerte de lo que está pasando en el mundo, a mí no me sorprendería que Trump gane. La verdad que yo no lo salo, mira, ¿no quieres que no, lo sale entonces? lo confieso, hasta me gusta. Hasta me gusta Kamala Harris. O sea, ayer yo le decía a mi esposa, güey, hazte a un lado. Se sabe. Si esta mujer me voltea a ver, tenemos un tema tú y yo, ¿no? Se sabe. Yo le decía, es que está espectacular ese ser tan poderoso, pero, y más junto a ese animal, ¿no? Pero ojalá sea, ojalá, pero la vida es Claro. Hay que decretarlo, bebé. Hay Sí, que decretarlo, bebé. No, además rapidísimo, pero los dados siempre están cargados en favor de los republicanos por cómo funciona el mapa electoral, por cómo están dibujados los distritos electorales en cada estado. Entonces, o sea, los demócratas tienen que sobrepasar bien a los republicanos para tener chance de ganar. Por eso han ganado varias veces el voto popular perdiendo el voto del colegio electoral. Ok. Yuri, ¿qué ibas a decir? Oigan, bueno, pero yo las dejo con una nota de muchísima esperanza. El famosísimo Nostradamus electoral que elección con elección, publica en el New York Times sus predicciones de lo que va a pasar. Ya dijo él, y se ha equivocado nada más se ha equivocado una vez, de todas las elecciones. Es como la Moni Vidente, pero de gringos, ¿no? La Moni Vidente, pero con datos. Okay. O sea, es con datos. Y esta semana publicó su forecasting, su predicción para la elección de noviembre próximo en Estados Unidos, y Nostradamus gringo dice que va a ganar Kamala Harris. Mira, pues mira, yo ya empecé a tapear y pues que eso nos signifique cosas buenas a pesar de lo que parezca. Yo de verdad quiero que cerremos con algo muy esperanzador, que es esto, y es no se destruye el país por un momento y por una reforma y por una decisión. Creo que hay que seguir luchando. Para mí, y esto me parece importante destacarlo, a mí sí me pareció lindo ver que había un ejercicio cívico, o por lo menos un indicio de ejercicio cívico en cuanto al lado mexa, de pedirle a los diputados y a los senadores que se posicionaran, que hubo mucha conversación. Sé que es un poco mi burbuja, pero también en mi burbuja antes no había esa conversación, y entonces me es muy esperanzador haber estado escuchando a mucha raza, sobre todo muchas morritas y morritos muy chavitos, hablar de lo que estaba pasando en el Senado, 100%. Y eso creo que es un gran paso que tendríamos que abrazar, ¿no? Había morros y morras defendiendo la reforma y por supuesto cuestionándola, ¿no? Entonces, por supuesto que queremos ver a las juventudes involucradas e interesadas en lo que está pasando en que es también su país. Es el país de todos. Porque uno como quiera, pero las criaturas, Yuridia Sierra. ¡Las criaturas! Es correcto. Me encantó, preciosas. Vámonos por amor de cuanta deidad. Recuerdo a comer cosas que no sean animalitos, o si quieren, sí, ustedes sabrán, pero yo no. Y nos vemos la próxima semana, si no hay más remedio. Un placer compartir con ustedes. Bye, gracias, suscríbanse, denle like y pongan comentarios. Amigas. Dejen los comentarios bonitos o feos, no importa, porque el algoritmo no reconoce hate. Pónganos los que sean. Amigues, entrenle. Estás provocadora. Bye, Saskia, Yuris, Carol, y gracias a todos. Adiós.